La reforma laboral me parece que no va a estar en diciembre, Ajá. porque aún no se conoce el texto. Hay dos tipos de inversiones. La inversión financiera y lo que yo llamo la inversión de los fierros, es decir, la que te da trabajo. Y la gente va a apoyar al carismático porque enfrente tiene el terror, tiene aquello de lo que nos escapamos los argentinos cuando votamos hace 2 años. Entonces llega Milei como ganador del riesgo país, que yo ya dije públicamente que en el invierno que viene, cuando termine el otoño, vamos a tenerlo en 400 puntos básicos o Oh, menos. Esta es una guerra contra el narcotráfico, no contra Venezuela. Trump no va a invadir Venezuela, no va a convertir a Venezuela en un Vietnam. ¿alguna vez viste el peronismo tan caído como ahora? Bueno, el peronismo murió con el general y aquella Ferrari se convirtió en 5 Fiat 600. Y hay la posibilidad de una sentencia de unificación de penas que le daría a Cristina finalmente entre 20 y 25 años de prisión a cumplir. Con lo cual, para una persona como ella, realmente es casi una condena a muerte, ¿no? Y algún día alguien le va a poder ganar a Milei, pero proponiendo algo nuevo, no proponiendo ir para atrás. Ya saben ustedes, ayer cambiaron las órbitas de algunas de las secretarías de gabinete. Vamos a mirar el esquema nuevo. Esto sucedió horas después de la jura de Santilli. Fue acordado con Santilli, Santilli ministro del Interior, Adorni jefe de gabinete, perdón, Adorni concentrando muchas áreas debajo, por supuesto, el jefe de gabinete no es que es el jefe de esas áreas, sino el coordinador general de todas esas áreas. Y abajo tenemos todos los, digamos, ministerios. Hay dos ministerios que están en rojo, tres ministerios que están en rojo, son el de Luis Petri, que es defensa, porque Luis Petri va a ir al Senado, el de Mariano Curió Libarona, que recordemos que había presentado su renuncia y no fue aceptada aún, pero no sabemos qué va a pasar después del 10 de diciembre, y el de Patricia Bullrich, que sí o sí se va a ir al Senado. Es más, ya se está comportando como una senadora y como una senadora líder. Ya se reunió con el grupo de senadores de la Libertad Avanza. Muchos piensan que podría estar disputando ahí poder, por lo menos de legitimación y de estrategia a Victoria Villarruel. De esto un poco hablábamos con Franco Maceo en La Oveja Negra el viernes pasado, anticipando lo que están contando los diarios por estos días. Escuchemos qué es lo que nos decía Franco. Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, ganó una banca muy importante en el Senado. O sea, el año que viene la vamos a tener en el Senado acechando a Victoria Villarruel. Incluso cuando ya Milei habla, Santilli habla, nunca la nombran a Villarruel. Dicen... Bueno, ahí lo decía Franco para el año que viene. Se adelantó un poco porque esta semana ya se reunió Patricia Bullrich con el bloque de senadores y fue convocada por Villarruel para reunirse. Ya no pudo el día que fue convocada y pasó la reunión para este viernes, ¿sí? Para este viernes, es decir, para mañana. Mañana se reúnen ellas dos y seguramente van a ver qué rol va a ocupar cada una. Hay que ver entonces si realmente en la libertad avanza hay un espacio para que Villarruel juegue un rol que le importe a la política, ¿verdad? Más allá de ser la oficial vicepresidenta de la nación, de los argentinos. Bueno, y tenemos la cuestión de los gobernadores, sí, que va a intentar ser el fuerte de Santilli, ministro del Interior. Siempre el ministro del Interior es el que se encarga de esto y va a ir provincia por provincia. Ya comenzó su raíz con reuniones con gobernadores, es más, en su jura hubo gobernadores, así que él va a hacerse fuerte ahí, tiene por supuesto su proyecto como todos los políticos, su proyecto presidencial también, 2027, y bueno, vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Porque es muy importante en
la confluencia de los gobernadores en este nuevo armado. Yo quiero decir entonces que el nuevo eje de poder o la nueva estructura de poder, por llamarlo de alguna manera, además de Karina Milei y Santiago Caputo, están obviamente Santilli y Patricia Bullrich para las reformas de segunda generación, uno con todos los gobernadores, otra en el Senado, también en diputados, Martín Menem, pieza clave, Ritondo, pieza clave, y es un poco cómo va a estar configurado el poder y, por supuesto, Adorni, que absorbió en la jefatura de gabinete la subsecretaría de Comunicación y va a continuar siendo también vocero, ¿sí? ¿Qué significa ser vocero? No es sentarse, siempre ir a la reunión, digamos, a la sala de prensa de la Casa Rosada y contar todas las noticias, sino también ser la persona a la que recurrir cuando hay que contar cambios, ¿sí? Por ejemplo, ahora estaríamos necesitando un vocero para que nos cuente cuál es y cómo se está armando la reforma laboral, ¿ok? Siendo este esquema que les acabo de contar más Sturzenegger. Y en su último tramo, además de la agitada agenda de ver a los senadores reunirse con Villarruel, Patricia Bullrich lanzó el Departamento Federal de Investigaciones con una llamada, con esta imagen, muy loca, ¿no? Pero en este Departamento Federal de Investigaciones busca detectives, ¿sí? Gente que tenga el talento, la necesidad de ser, le guste ser detective, enfocada o focalizada, dirigida hacia la investigación de delitos y crímenes federales y transnacionales, ¿ok? El objetivo va a centralizar las tareas. Es importante, es muy importante que esto funcione, que tenga tecnología, porque justamente, la verdad, es un coladero la frontera y ocurren muchos crímenes con reincidencia por falta de investigación y de cruzamiento de datos, por falta de tecnología muchas veces. Así que ojalá que realmente en esta búsqueda de incorporación de profesionales se buscan profesionales con títulos universitarios para fortalecer la capacidad y la fuerza de las áreas, por ejemplo, finanzas. ¿Finanzas para qué te sirve? Para encontrar el recorrido del dinero blanqueado en delitos como los narcodelitos o los delitos de la corrupción. Bueno, también los procesos son más costosos porque implican traslados hacia distintos países para poder investigar lo que se necesita investigar, pedir informes en países, bancos internacionales, que eso sí lo puede hacer obviamente la justicia actual, lo ha hecho de hecho y por eso se ha fortalecido en muchísimas causas de corrupción, pero el punto es lo que siempre pedimos, el recorrido de la plata que no está por un motivo criminal, ya sea narcotráfico, trata, blanqueo, lo que sea, corrupción, hasta el punto a donde llegó ese dinero, y el recupero del dinero es el sueño del pibe. O sea, toda nuestra generación de periodistas siempre reclamando cómo recuperar ese dinero y qué hacer con él, ¿no? Esto estamos un poco empezando a verlo con este mega caso de corrupción que se llama Causa Cuadernos. Vamos a ver qué pasa con eso y con el recupero del dinero. Esto fue el resumen un poco en general de lo que está pasando en la Argentina, pero nos quedó en lo que va a pasar hoy. Hoy es jueves, es la segunda jornada del juicio por cuadernos que se va a volver a realizar por Zoom. Recuerden que hubo mucha displicencia de muchos de los implicados en el Zoom, comiendo, haciendo otras cosas, medio durmiendo, no estando, pero bueno, el juicio sigue así porque por la cantidad de imputados que tiene. Y nos contaba Claudio Saboya esta semana que va a haber al menos cinco jueves en los que solo se van a dedicar a leer las imputaciones, dado que es una mega causa. Para traer un poco a nuestra memoria de qué estamos hablando, por qué se inició esto, cómo era el trato entre los que, digamos, hacían las maniobras ilícitas y los subordinados que tenían que llevar las valijas de un lado al otro con los millones de dólares que nos robaban a todos. Danny Seifert hizo en La Oveja Negra un
resumen espectacular que quiero que recordemos y que compartamos ahora. Era placa de lo que dijo. Resumen. Había un circuito enorme de recaudación y todo confluía en el mismo lugar. Esto venía a lo que veníamos a cuenta, ¿no? Iban a Juncal, el departamento Juncal, a Presidencia, o sea, a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada. Son cifras enormes. Acá habla del volumen del choreo. Sí. O sea, son cifras enormes, no caben en la cabeza. Es dinero en efectivo. Se utilizaban los aviones presidenciales para transportarlo al sur. Se va poniendo cada vez más oscuro el relato que hace esto. Miramos un poco. Hay una pista nunca corroborada, o sea, esto es una versión que no llegó a comprobar la justicia, de que pasaron mucho de ese dinero en vehículos a Punta Arenas. Esta es una versión que circuló mucho y se trató de investigar mucho porque claro, hay una pata del dinero que se buscó, que hubo, que siempre criticaban que iban con excavadoras a lugares y que no encontraron la plata. Bueno, una de las teorías es que por la Patagonia se cruzó en auto la frontera y se llevó hacia Chile. En este circuito va quedando un pedazo de ahogados, hueveros, hospedadores y robos. Para mí se robaban entre ellos. Este es el famoso mexicaneo, bolstiqueo entre ellos. Stornelli va más allá con esto, no se queda con el crimen de Gutiérrez y dice esto. Hubo robos en casas de secretarios, de otros secretarios. Y en un momento se habló mucho de Álvarez, que tuvo un episodio también de torturas, otro de los secretarios que tuvieron los Kirchners. Cuando había robos en casas de secretarios, cuenta esto, hacían pozos en los jardines y rompían las paredes. Qué bárbaro. Quien contaba los bolsos, contaba bultos, o sea, por bolso, ¿no? No se contaba la guita. Era imposible contar los billetes con la maquinita. El volumen de plata era tal que, bueno, por una cuestión de logística y velocidad, porque estás moviendo plata negra, o sea, te contaban directamente por bolso. Cada bolso significaba $1 millón, $2 millones. Mandaron a hacer bolsos más chicos para que faltaran $10.000 en cada uno. No. Esto es el mexicaneo. Los transportistas que empezaron a ver que la plata iba y venía de lugares de poder, dijeron, bueno, acá algo, si nos están dejando afuera, yo por mi sueldo no voy a arriesgar la cabeza. Dijo Centeno, se animó a decirle a Barata un día, acuérdense un poquito de los pobres. Nosotros también puchereamos, como diciendo, yo también me quedo afuera. ¿Y sabes qué hizo Barata en un gesto magnánimo? Le regaló a Centeno uno de los bolsos vacíos. Entonces, a veces los pequeños detalles despiertan las grandes furias. Y ahí me quedé un poco con lo que traíamos también a colación de la cabeza, o sea, a recordar la historia de, hablabas, Dani Seifert, sobre uno de los secretarios que fue torturado, el otro fue Fabián Gutiérrez, quien termina falleciendo, y estuve investigando un poquito con fuentes de Santa Cruz, fue para darle un poco de marco, ¿no?, a lo de Fabián Gutiérrez. Fue asesinado en pandemia, hacía 2 días que estaba en el Calafate. Él en el Calafate tenía de todo, negocios de todo tipo, de motos, por supuesto con testaferros de él. O sea, cada unidad o cada persona que estaba cerca del entorno tenía a su vez que blanquear una serie de dinero que era la que le tocaba, ¿no? Bueno, Gutiérrez, ¿se acuerdan que habíamos contado que se disfrazó todo como de una cuestión pasional, porque tenía una cita con Saeta, que es nieto porque está preso, nieto de un escribano del pueblo, y tenía que dormirlo para que ingresaran Gómez y Monzón, que era empleado de Gómez, a terminar con su vida. Habían cavado una fosa ahí en Calafate para llevarlo a Gutiérrez después de torturarlo. Yo esto todo no lo recordaba, por eso les quiero contar, porque es realmente importante tener memoria con estas cosas, ¿no? Y bueno, Gutiérrez llegó a esa fosa, pero con el frío de la Patagonia estaba congelada, y por eso fueron encontrados los que lo asesinaron. Están con cadena perpetua en la cárcel de Calafate. La madre y la hermana de Gutiérrez, por supuesto, no recibieron nada de todo este despilfarro de dinero. Había, ya les digo, locales, farmacias, barberías, eran todos amigos, ¿sí?
Les digo, los tres, Saeta, Monzón y Gómez, tienen cadena perpetua y están allí. Y nada, lo terrible es cómo Gutiérrez terminó su vida. Podría haber sido juzgado, podría estar preso, pero bueno, nadie se merece una muerte así. Después de torturarlo, lo llevaron agonizando hasta este departamento de Aeropuerto Viejo, a donde intentaron hacer este pozo que se les congeló y así fueron descubiertos. Este era un departamento encima que se utilizaba para cultivar marihuana y venderla en la zona. Y aparentemente lo matan porque estaban buscando una suma muy importante de dinero que creían que Gutiérrez guardaba en la casa. Encontraron la casa toda destrozada. Bueno, nada, en ese momento Saeta tenía 19, Monzón 18 y Gómez 21. Es todo muy, muy fuerte lo que pasa en nuestro país, pero a 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros, y muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de los detalles, nos olvidamos de cómo fueron pasando las cosas y otros datos que vamos a seguir investigando, porque obviamente tener memoria nos ayuda a dónde no queremos volver y sobre qué tenemos que poner el ojo para impedir que los gobiernos que nos tocan vuelvan a tener estos vicios de corrupción. Bueno, es un pantallazo general de la semana política. Por supuesto que también tenemos el costado internacional, la buena relación con Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela, pero vamos a hacer este popurrí hablado con uno de los dirigentes que más sabe. Fue ministro del Interior, fue vicepresidente, fue gobernador 2 veces, fue canciller, fue embajador, fue senador, diputado. Estamos hablando de Carlos Rucauf, que está en línea y también estrenando su canal de YouTube. Va estrenando, ya tiene 14.000 seguidores, así que pueden buscarlo en la red. Es Carlos Rucauf directamente, y ahí está todo el tiempo tirando información y data que ahora le vamos a sacar un poco para abordar. Bienvenido y felicitaciones por el canal. Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer verte bien, verte en acción y por supuesto a tus preguntas siempre dispuesto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. En principio jura Diego Santilli y en el medio de la jura se conoce un cambio en el organigrama del gabinete que saca áreas de interior y las traslada a jefatura de gabinete. ¿Esto ya empezar marcándole la cancha? No, yo creo que lo que hay es una especificación de roles muy claros, porque Milei en esta etapa hace un jefe de gabinete distinto y un ministro de Interior distinto. ¿Qué quiero decir con esto? El jefe de gabinete tiene la tarea de coordinar, de informar al Parlamento y de informar y seguir informando como si fuera su vocero. El ministro de Interior va a tener la relación con nada menos los gobernadores y la Cámara de Diputados y Senadores. Sí. Vos fíjate que al mismo tiempo que hace esto y le da esta tarea a Santilli, que la empezó el viernes, asumió hoy, pero la empezó el viernes pasado, la tarea del ministro del Interior, juntándose con los gobernadores, con el buen criterio de hacerlo de a pocos, no de a todos juntos, y al mismo tiempo ya decidió quién es la presidenta del bloque de senadores. Es decir, Patricia Bullrich ya se juntó con los 20 senadores de la Libertad Avanza y al mismo tiempo le dio a Martín Menem la tarea de compaginar la estructura en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque las extraordinarias van a ser breves. En diciembre tenemos los feriados de Nochebuena y del 31 de diciembre, así que le queda después que juren los diputados prácticamente 2 miércoles al gobierno para sacar leyes. Después veremos si esto continúa en enero o en febrero. No va a poder darle los 2 meses de extraordinaria porque los senadores y los diputados, muchos tienen planeado tomarse vacaciones. Y entonces hay que manejar también estas razones humanas en el medio de la compaginación de la búsqueda del presupuesto nacional y de las otras 4 leyes que Milei quiere sacar lo antes posible. Las 2 primeras que estuviste contando en tu canal son, bueno, obviamente presupuesto y reforma laboral. ¿Qué sabes de la reforma laboral?
o La reforma modernización. laboral me parece que no va a estar en diciembre, Ajá, porque aún no se conoce el texto. sí, Me parece que, a diferencia de lo que informé la otra vez, te voy a cambiar la información. Yo creo que ahora lo que va a ocurrir es presupuesto y lo que se llama la ley, digamos, en el mentidero le llaman la ley de blanqueo 2. En realidad, el presidente la llama la exteriorización de activos sin que te persigan. Esto es que si te querés comprar una casa y gastar $50.000 de anticipo para un crédito, nadie te diga de dónde sacaste las 50 lucas verdes, o si te querés comprar un auto, nadie te pregunte de dónde sacaste el dinero y así sucesivamente, salvo que vos tengas antecedentes criminales o no tengas ninguna posibilidad de haber tenido ese dinero. Esto es, que no haya una ROS, una estructura que dice acá hay una un necesidad reporte de de operación reportar una operación sospechosa, claro, sospechosa. exactamente. Exactamente. Ahora, Esa ley sí, yo creo que va a venir antes que la laboral, que la penal y que la fiscal. bien. Las otras tres, primero la fiscal y no es sencilla tampoco, porque es una ley que toca intereses de las provincias, así que va a haber que hacerla con lápiz y papel. La penal, yo creo que en general hay acuerdo, y la laboral hay que ver el texto. Bueno, claro, esa es la gran duda y si el 15 de diciembre, cuando termine el Consejo de Mayo, supuestamente de trabajar en estos textos, nos lo van a comunicar. Yo tengo entendido que va a ser un verano movidito, medio parecido al 2023, y que no sé si en enero o en febrero, porque es obvio que sí, tienen que estar los diputados y los senadores, se van a empezar a conversar estas leyes que no conocemos los contenidos, porque incluso hay un proyecto de una diputada de Libertad Avanza pero que también te dicen no es ese el definitivo, ¿no? Es como cerrado bajo 4 llaves, pero probablemente vos tenés información sobre de qué se va a tratar. Todos manejamos Mira, algo de información, pero mira, la primera información certera es que el proyecto no está terminado, que bien, están trabajando ahí abogados laboralistas con el secretario de Trabajo y con el famoso Sturzenegger, sí, ¿no? Digamos, que es la máquina podadora del Estado. sí, Eh, yo lo que tengo entendido es que este proyecto no está terminado y que el Ejecutivo va a trabajar con los gobernadores con el texto una vez los tenga, con la idea de que el texto sea un texto que llegue consensuado a la Cámara de Inicio, que imagino será diputados. bien. Te cambio un poco de tema porque la semana pasada estuvo el presidente con Donald Trump y ahí en tu canal escuché cómo vos elogiabas esa gira porque básicamente todos nos preguntamos siempre que va a Estados Unidos Donald Trump, bueno, ¿qué trae? ¿Con quién se junta? ¿Están los que ponen la plata? ¿Van a venir las inversiones? Y vos ahí hablas de una serie de reuniones o de eventos a donde sí estaba gente que podría ser inversora o fuerte inversora en Argentina. Sí, hay dos tipos de inversiones. La inversión financiera y lo que yo llamo la inversión de los fierros, es decir, la que te da trabajo, La porque la de inversión capital. financiera es importante, pero la que trae bienes de capital a la Argentina es una inversión que se queda en la Argentina. Claro. ¿Por qué no venía esa inversión? Y bueno, porque si vos tenés que poner $7.000 millones en una planta de gas licuado, tenés que estar seguro que cuando la termines no te va a aparecer un gobierno que te diga, bueno, y ahora le voy a cobrar tal impuesto, y ahora no va a poder exportar el gas, y ahora le voy a cobrar una retención. Eso es, en definitiva, lo que se va a discutir cuando se discutan las leyes de las que estamos hablando. Si hay una, digamos, convergencia del gobierno con los gobernadores sin el kirchnerismo para garantizar que gobierne quien gobierne en el 27, lo que se acuerde ahora no es revertido por quien venga en el 27. Y esto es lo que miran de afuera. ¿Por qué le fue tan bien a Milei? Bueno, porque llegaba como un ganador. Todos lo daban de punto y fue banca. Claro. Eh, yo te digo, yo vi los informes, los reportes que tenían los grandes bancos norteamericanos, inclusive discutí con una persona que trabaja en esa área, porque lo daba al gobierno en situación de empate, le dije, estás equivocado, el gobierno va a ganar en todo el país
con excepción de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en eso me equivoqué, porque también ganó ahí, por Sí. poco, pero ganó. Pero yo le dije, mira, va a arrasar, porque ustedes están analizando este tema equivocadamente. Lo analizan como una suma de elecciones provinciales. Es una elección donde aparece el pajarito llamador, donde aparece el carismático. Y la gente va a apoyar al carismático porque enfrente tiene el terror, tiene aquello de lo que nos escapamos los argentinos cuando votamos hace 2 años. Bueno, entonces llega Milei como ganador a todas estas reuniones. Las hace con mucha serenidad. No fue un Milei vociferante. Fue un Milei que a lo sumo se dio el lujo de bailar en la CEPAC, Ujú. casi imitando a Trump. Pero no fue un Milei vociferante, fue un No Milei fue agrandado. reflexivo. No, fue un Milei, yo no diría que no está agrandado, pero fue reflexivo. Digamos, les dijo, voy a hacer lo que falta hacer porque la gente me apoya, aunque muchos parlamentarios no. La sensación que yo tengo es que Washington le da un apoyo a Milei hasta el 2027 sin ningún lugar a duda y va a ser ese respaldo para pagar la deuda del año que viene y del 2027, lo que va a bajar fuertemente el riesgo país, que yo ya dije públicamente que en el invierno que viene, cuando termine el otoño, vamos a tenerlo en 400 puntos básicos o Oh, menos. Dios, Dios quiera, por favor. El verano va a ser, el invierno, digo, va a ser, va a pasar rápido entonces. Sigo por el eje de la política internacional y también te escuché y me parece muy interesante en la pelea que hay o qué es lo que está por pasar en el eje Venezuela-Trump, ¿no? ¿Qué es lo que está por pasar en la región? Qué dijo Donald Trump sobre Maduro y además, bueno, qué riesgo corre Maduro. Bueno, en primer lugar, Trump es un hombre que a veces se exalta, pero cuando va a un reportaje mano a mano, va muy preparado, dice lo que quiere decir y omite decir lo que quiere decir. En un reportaje largo, profundo, mano a mano, con una periodista muy prestigiosa, dijo, Maduro tiene los días contados, es decir, dijo algo que quería decir. La pregunta siguiente de la periodista sobre cómo se va a hacer eso, él dijo, no le puedo contar algo Claro. que anticipe una acción de guerra. Ahora, es muy importante entender que en la cabeza de todo el Pentágono y de toda la Casa Blanca, esta es una guerra contra el narcotráfico, no contra Venezuela. Y este error conceptual a veces oscurece el análisis. Trump no va a invadir Venezuela, no va a convertir a Venezuela en un Vietnam. Trump está buscando 5 tipos: Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Los quiere meter presos y si no los pueden meter presos, matarlos. Pero el cambio de régimen tendrá que venir por añadidura. No va a venir montado en los tanques norteamericanos. Tendrá que encontrar el Mundo González Urrutia, Corina Machado, acuerdos con sectores militares para armar la tercera fase. Te digo por qué tercera fase, porque en el Pentágono esto le llaman la segunda fase, lo que está ocurriendo. Ahora, que la segunda fase es inminente, lo demuestra Maduro, que primero convoca a 200.000 reservistas para prepararse para estos días, es decir, se la ve venir, y segundo dice, y luego una huelga nacional revolucionaria por tiempo indeterminado. Digo, flaco, si vos vas a seguir siendo presidente, ¿cómo te vas a convocar una huelga contra vos mismo? Sí, es Estás increíble. ya convocando la huelga para los que vienen atrás tuyo. Ujú. Claro, ahora, vos estás hablando del plan de Estados Unidos antinarcotráfico y basado sobre todo en el cruce de las lanchas, ¿no? Que llegan a Estados Unidos. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe los servicios secretos americanos que ahí hay droga? Porque uno podría pensar, bueno, tal vez son migrantes, ¿no? Y están explotando esas embarcaciones, bueno, así como las vimos en televisión. Bueno, les cuento. Si hay un país
que está infiltrado por la inteligencia norteamericana es Venezuela. Claro. Le sigue en importancia de infiltración Colombia. Dos países que hace muchos años Estados Unidos lo considera un problema grave porque de ahí llega la droga que mata gente. Recuerden ustedes que quien dio la primer recompensa para capturar a Maduro y entregarlo fue Joe Biden, 25 millones de dólares. Claro, todo pasó tanto y tan rápido que todo parece que empezó con Trump. No, en la lucha esta el tema es pluripartidario. Lo que objeta el Partido Demócrata en el Parlamento es el nivel de las autorizaciones para actuar, nada más. Ujú. Ahora, la inteligencia norteamericana tiene claro no solamente qué lanchas salen y de dónde salen, sino el cargamento que llevan, porque actualmente los drones espías tienen la capacidad de hacer análisis con las fotografías que sacan de cualquier objeto que esté en tierra, aunque lo saquen de 2000 metros de altura. Son realmente tecnología de última generación que la tienen las superpotencias. Saben perfectamente de quién se trata y saben además quiénes están arriba de la lancha. Vos fijate que cuando devolvieron a alguno que había quedado herido, inmediatamente apareció en los medios el prontuario del tipo. Claro, Digamos, tenían el prontuario antes que la lancha saliera. está Esto bien. está muy claro. Y En- lo que están haciendo sí, ahora con este tema es impedirle al régimen de Maduro la financiación por izquierda. Hay tres formas en que se financia Maduro por izquierda: la venta de petróleo en negro, la venta de droga y la venta de lo que se llama la minería ilegal, ya que hay oro en la selva que está entre Colombia y Venezuela. Carlos, volviendo a la Argentina, el otro día, sabes que hay un programa en YouTube que va pasando año por año desde 1970 todo lo que pasó en Argentina. Tipo, es a ver, no de los de Chiara, de otro archivero muy importante, que no me acuerdo el nombre, y año por año va pasando quiénes estaban, qué pasaban, los títulos de los diarios, qué se usaba, qué se comían las golosinas. Y ahí me di cuenta que vos estás desde el gobierno de Perón. Claro. Tuviste en un cargo en el gobierno de Perón. Yo digo, ¿alguna vez viste el peronismo tan caído como ahora? Bueno, el peronismo murió con el general y aquella Ferrari se convirtió en 5 Fiat 600, que cada uno anda dando vuelta con un continente ideológico distinto. Hay peronistas con Milei, hay peronistas a la izquierda de Cristina Kirchner, que la Boys es un caso típico. Está Cristina ahí Complicada. con su drama personal, que ahora si querés te cuento cómo Sí. se le va a complicar. Y obviamente hay peronistas con el gobernador de Córdoba, todo lo que es ese acuerdo entre gobernadores peronistas y radicales, y otros que seguramente terminarán haciendo lo que se llama siempre en el Parlamento el barrio chino, es decir, un grupo que no pertenece a nadie que termina ayudando a aquellos que cree que tiene que ayudar. Eh, Aquello que yo viví no tiene nada que ver con lo que hoy se está viviendo y por eso es tan cómoda la presencia en el escenario de Milei, porque algún día alguien le va a poder ganar a Milei, pero proponiendo algo nuevo, no proponiendo ir para atrás. Y sobre Cristina, bueno, sí, hay un panorama bastante complicado, más allá de el que la tiene presa, que es la causa Otesur Los Sauces, porque justamente tiene a sus dos hijos, sus dos no, a su hijo Máximo implicado. También se lo vio desmejorado a Máximo en un acto público. Digamos, la familia entera debe estar pasando también, debido a todas estas causas y a las resoluciones, momentos complicados, ¿no? Bueno, yo estuve consultando mucho el tema de las tres causas que pueden tener sentencia, porque la de Irán no tengo claro qué pasaría, pero claramente tanto en Cuadernos como en Otesur Los Sauces, alguna condena va a tener. Entonces le pregunté a varios penalistas de Fuste qué pena tendría acumulada, porque en el derecho penal, como vos sabés, hay una acumulación de penas. Bueno, lo que me dijeron es que
el total de penas podía estar arriba de los 32 años, pero que hay la posibilidad de una sentencia de unificación de penas que le daría a Cristina finalmente entre 20 y 25 años de prisión a cumplir. Con lo cual, para una persona como ella, realmente es casi una condena a muerte, ¿no? Ujú. Y no tiene otra salida, porque está muy complicada toda la probanza en todos los juicios, que aparezca alguien que le indulte. Y por eso creo que esa es la carta final que va a usar Kicillof para que ella lo apoye también a él en la candidatura del 27. Claro. Y lo mismo con Máximo, ¿no? En las causas, peor digo, porque Máximo no tiene edad para poder pedir prisión domiciliaria y sí está implicado en Otesur Los Sauces. Sí, es una sola causa. Yo la verdad que no averigüé mucho de Máximo. Claramente, si fuera condenado con pena a cumplir, no puede cumplirla en domicilio, pero no sé si la pena será del volumen Claro, que complete a eso. No quiero hablar de lo que desconozco. Lo que está claro es que para ella la situación está sumamente complicada, sobre todo porque ha perdido una elección. Y en claro. el peronismo, cuando vos perdés una elección, los liderazgos suelen cambiar. Lo que no aparece aún es un liderazgo de alternativa. Tal cual. Carlos, muchísimas gracias. Mucha suerte con tu canal. Repetimos para la gente que se quiera suscribir. Es Carlos Rucauf en YouTube. No, Carlos Federico Rucau, todo con minúscula. Carlos Federico Rucauf, pero si ponen en la lupita Carlos Rucauf, les va a aparecer seguramente porque ya son muchos los seguidores que tenés 14.700. Puede ser, Es muy pero posible, pero como yo también sos nuevo, en pero esto soy bien. un profundo ignorante. No, te está saliendo muy bien realmente, porque la gente necesita gente que sepa explicar las noticias, para eso hay que saber, y además vos estás hiperinformado todo el tiempo, y bueno, para a nosotros, a todos, nos medís muy bien, así que en tu canal seguro va a explotar de éxito. Te agradecemos mucho esta comunicación con Border. No, al contrario, y te agradezco mucho que siempre me consideres tanto. Sí, claro que Y sí. viste que cuando usé el famoso video tuyo con Delía, en todos los medios dije que venía de Border Periodismo, porque para Sí. mí fue una de las grandes primicias del año que, como se dio en un programa que no era de la televisión abierta, no tenía suficiente reconocimiento. Así que Yo te una vez más agradezco. reconozco tu habilidad Te periodística. agradezco mucho porque justamente nosotros los que estamos en YouTube, y a vos te va a pasar también, a veces, muchas veces nos hace bien que los medios grandes reconozcan y den crédito a las cosas que hacemos, las investigaciones exclusivas. Ahora también este viernes, bueno, revelamos una causa nueva que te la cuento ya que estamos, sobre Lázaro Báez, que estaría evadiendo impuestos al cobrar sus alquileres estando en la cárcel, ¿sí? Y bueno, eso también generó una causa que salió de una investigación nuestra, así que estamos como siempre muy, muy activos y atentos. Gracias, Carlos, no te quiero robar más tiempo, que sé que estás muy ocupado. Un beso grande y el viernes estaré pendiente de esa nueva investigación de Border. Muchas gracias, un abrazo. ¡Mua! Chau. Chao, chao. Chao, hasta Chao. luego.